auténtico placer en Albacete recibir a Fernando Aramburu, bienvenido. Muchas gracias. Comentábamos fuera de cámara que, bueno, que era la primera vez en Albacete y esto conlleva que hay un montón de gente que lo deseaba desde hace tiempo y que está haciendo cola ya para tener este encuentro con el público. Es la primera vez que visito la ciudad y no por nada, simplemente porque mi vida ha transcurrido por otros derroteros y finalmente he seguido por uno que me ha traído por fin aquí. Bien, encantado. Bueno, es el que le ha traído en esta ocasión es El Niño, lo tenemos aquí, es la última publicación y bueno, mira, voy a hacer referencia a la faja porque tiene una historia adictiva, conmovedora y de superación como solo Aramburu sabe contar. Le han descrito como el narrador de la historia vasca. No sé cómo lo recibe esto. Bueno, esto es mucho decir, no, yo no soy el único en nada, ¿no? Pero bueno, aporto mi granito de arena por medio de una serie de obras que he decidido reunir en una serie titulada Gentes Vascas y son obras, novelas cortas y cuentos protagonizados por ciudadanos de mi tierra natal, normales y corrientes, vecinos como puede haber en cualquier sitio y en la época que yo conocí. No es la primera vez que, bueno, la época que conoció y la época dolorosa de la historia vasca. De nuevo El Niño cuenta una historia que es difícil también de leer como lector, ¿no? Sí, bueno, El Niño parte de un infortunadísimo accidente que ocurrió en octubre de 1980 en un colegio público de la localidad de Ortuella, muy cerca de Bilbao. Se produjo a mediodía, cerca de mediodía, una explosión de gas en un sótano de ese colegio, con el fatal resultado de 50 niños muertos de 5 y 6 años, de primero de EGB y 3 adultos. Esto fue un hecho que conmocionó a toda España y que yo he llevado muy presente en mi memoria. De hecho, fui docente también, en parte de niños de la misma edad que aquellos que fallecieron en Ortuella y quizá por esto nunca olvidé del todo este hecho. Y por otro lado, como ya dije hace un rato, estoy empeñado en un proyecto de escritura de historias de gentes vascas, pues este accidente me interpelaba muy fuertemente y fue cuestión de tiempo y de encontrar el tono y la forma para que me pusiera a escribir la novela. Fernando, ¿cómo se escribe ahora desde la lejanía también, ¿no? Desde ha pasado el tiempo, uno tiene la historia, uno tiene la vivencia, pero bueno, pues empezar a escribir cuando ya la cosa tiene poso, por decirlo de alguna manera, cuando ya es conocido, cuando ya los sentimientos también van cambiando a lo largo de la historia, ¿cómo es ese proceso? Bueno, lo de la distancia es muy relativo, particularmente desde que existe Internet. De hecho, yo me he documentado mucho gracias a Internet desde mi estudio en Alemania, ¿no? Esta distancia es simplemente geográfica, se salva con total facilidad con un avión, no es una distancia emocional, en el sentido de que yo sigo apegado a la historia de mi país natal, que es parcialmente trágica, dolorosa y sangrienta. Esto a mí me sigue llamando mucho la atención y apenándome y irritándome por todo lo que hemos tenido en esta tierra, de terrorismo, de violencia, etc. Esto marca para siempre, ¿no? Y es curioso que a pesar de que llevo más de media vida residiendo de manera fija en Alemania, apenas he escrito sobre Alemania, que es donde se desarrolla mi vida diaria. De hecho, el alemán es mi idioma cotidiano y sin embargo esa realidad no me interpela tanto, quizá porque no la veo problemática o porque yo no pasé mi infancia ni mi adolescencia en aquel país, ¿no? Entonces, a la hora de tratar de dejar un dibujo humano con ayuda de la literatura, es mi tierra natal y España también, en parte las que me reclaman, las que me inspiran y las que me inducen a escribir. Tenemos aquí Patria, esto fue un boom editorial, por decirlo como una primera descripción, pero fue revolucionario a nivel social también, de una historia que muchos hemos vivido, a lo mejor no en primera persona, pero sí somos coetáneos, y sin embargo verlo reflejado en una novela a través de la mirada de una persona como es Fernando Aramburu, pues también fue una revolución a nivel social. Bueno, yo escribí Patria como escribí otros libros, es decir, los efectos de la novela no estaban previstos y nos sorprendieron al editor y a mí, naturalmente.
Patria en principio era una novela, pero me la convirtieron pronto en un fenómeno social que ya no se explicaba exclusivamente desde la literatura, ¿de acuerdo? Pero en Patria hice pues, prácticamente lo mismo que he hecho con otras novelas, es decir, en un contexto real situé unos personajes de ficción. ¿Por qué una novela pega tanto y un libro de historia que puede estar mucho más apegado a la realidad, puesto que contiene datos verificables? ¿Por qué pega, golpea, impacta más? Pues probablemente porque es imposible o es muy difícil que los lectores se desentiendan de lo que están leyendo, es decir, que son interpelados, porque claro, una novela está habitada de padres y madres e hijos y un abuelo y un vecino y además accedemos a sus cocinas, a sus alcobas, a sus conversaciones privadas y en cierto modo nos estamos leyendo también a nosotros mismos, porque nos ha pasado lo mismo o porque no nos ha pasado lo mismo, pero pensamos que habríamos hecho nosotros en este lugar, y eso lo da la narrativa exclusivamente. Fernando, la narrativa también cierra heridas. Hablamos siempre de esas heridas que, bueno, pues que quedan abiertas o que más que abiertas es que, bueno, pues la cultura vasca tiene una raya en medio que marca la historia y que marca parte de su identidad. ¿Esto contribuye a cerrar heridas, este tipo de historias? Esta ambición, ¿no?, por ejemplo, que tiene por contar la historia vasca. Ojalá fuera así, ¿sabes? En tal caso, pues no haría falta más que ir a una sociedad conflictiva o violenta y repartir libros, no. Y además voy a decir una cosa muy seriamente, y es que realmente no todos tienen heridas tienen las víctimas, o los que sufrieron, o los que fueron perseguidos. Sí, no me gusta a mí hablar de heridas, entrecomillarlo. No, pero ya voy a ir a la cuestión, pero quiero decirte que un libro, por muy bien acogido que fuera por las víctimas, no les va a absolver de su condición de víctimas, ojalá fuera así. Quizá un libro pueda permitir una visión pedagógica de lo que ha ocurrido, pues el malo, que los hay, quizás se avergüence de su conducta, eso pudiera ser. Puede que también la víctima se sienta comprendida, y en parte me pasó esto, y esto fue algo que a mí me llegó mucho al corazón, ¿de acuerdo? Eso sí es posible, quizá un libro puede aportar de manera individual algo de consuelo. Hasta ahí podríamos llegar, pero no creo que la literatura, el arte de la palabra, no creo que sirva para solucionar problemas ni para cerrar heridas. Ojalá, qué bonito sería, sí. Pero bueno, nosotros tenemos la posibilidad de dejar testimonios humanos, puesto que la memoria humana es muy frágil, ¿no? Y es preferible y mucho más útil que la memoria humana esté fuera de las cabezas. Primero porque los cerebros se deterioran, porque la gente tiene el hábito de morir, llegan nuevas generaciones con nuevos problemas y con su presente y sus sueños. Entonces postulo que se cree un banco de la memoria, lugares donde esté recogida la memoria compartible, ya sean bibliotecas, hemerotecas, filmotecas, museos, etcétera, donde los ciudadanos de ahora, del futuro, puedan acudir si tienen curiosidad o deseo de aprender y de informarse, y acudir directamente a los testimonios, ¿sí? Por eso creo que era urgente abordar el tema del terrorismo desde la perspectiva de los que estuvimos muy cerca de él, desgraciadamente muy cerca de él, para dejar una impresión veraz, no basada exclusivamente en documentación. Escuchaba yo en otra entrevista, es que claro, se está perdiendo una generación, ¿no?, que es quien lo vive en primera línea, y el discurso, por decirlo de alguna manera, también se va desvirtuando a través de la literatura o de obras, etcétera. Es como queda reflejada esa memoria también colectiva. Es que no hace mucho, como los jóvenes de ahora hablaban de ETA y no sabían muy bien tampoco, ¿no?, la denominación, qué fue, cómo fue. Es como, sí, he oído algo, pero bueno, ahí está, queda como una memoria para un determinado número de personas, que luego es más amplio, ¿no? Pero eso es ley de vida, porque es que el tiempo pasa, el tiempo con su cómplice el olvido se terminan imponiendo. Y ahora
me pongo en el lugar de estos chavales y pienso que haría lo mismo. Yo cuando era niño y venía mi padre a contarme batallitas de la guerra civil, pues ponía los ojos en blanco. No porque no me interesase, sino porque no era lo mío, no estaba presente. Luego sí, luego he leído y demás. Pero yo tenía otros intereses, tenía mis amigos y las chicas y yo qué sé, y la fiesta o ir a jugar a fútbol. Eso era lo que a mí me atraía, más los problemas en el colegio, etc. Y eso no lo cambia nadie, ¿sí? Por eso digo que no me parece trabajo inútil dejar testimonios, dejar crónicas, porque algunos de esos jóvenes que ahora no sienten interés por saber lo que ocurre en las mismas calles por donde ellos ahora andan pacíficamente, pues quizá en el futuro sí tengan como necesidad de saber qué pasó, o por qué en mi casa se decía esto, o no se hablaba de algo, ¿sí? Bueno, pero yo no haría reproches a los jóvenes. Yo he trabajado muchos años de profesor de jóvenes, de adolescentes, y me pongo siempre a su lado, instintivamente me pongo al lado de ellos. Fernando, y a día de hoy le interesa la política, venimos de unas elecciones vascas y bueno, pues claro, tenemos muchas cosas sobre la mesa, ¿le sigue interesando? Bueno, a mí la política me aburre, esto no quiere decir que la rechace, pero me parece muy aburrida, quiero decir, porque no aprendo mucho de ella, me parece un ingrediente muy negativo para el trabajo literario, o para el trabajo creativo, pero me interesa como ciudadano votante, eso desde luego, y me interesa sobre todo como escenario de la conducta humana. Es decir, que como escritor de novelas protagonizadas por ciudadanos que están en una sociedad concreta, sí me interesa la política, es decir, la vinculación del individuo con el colectivo en el que se mueve, y entonces es inevitable tener en cuenta el ingrediente político. Pero lo que es los debates, la gestión social, la administración de los bienes públicos, eso no es lo mío, no es lo mío. Pero sí me interesa cómo funciona un corrupto, cómo funciona la mentira, el populismo, qué actitudes, qué gestualidad se emplean en situaciones de este tipo. Sí, eso me parece muy provechoso para el conocimiento del alma humana y para el trabajo literario. Me voy otra vez a las fajas porque también, bueno, las reseñas en general le denominan un escritor valiente. Yo no sé cómo se recibe esto, si se considera así. No, quizá sea simplemente un escritor ingenuo que se mete en charcos. No, pero claro, bueno, vamos a decirlo así claramente, yo sé que tengo un cupo de años para desarrollar mi obra literaria, y entonces hay unas cuestiones que a mí me interpelan de una manera muy intensa y no las voy a evitar porque luego me vayan a discriminar o a insultar, etc. Yo escribo en la herida y desde la herida. Mi vocación, mi compromiso con la literatura es firme y por tanto es prioritario y está por encima de cualquier otra consideración estratégica, diplomática, etc. ¿sí? Pero vamos, no me considero un valiente. Yo estoy en casa escribiendo a solas, escribo lo que me da la gana y después pues publico lo que me parece oportuno. Y bueno, sí, a veces he suscitado alguna polémica, hay gente que no me saludaría si se encontrara conmigo por la calle, vivo lejos, si no quieren saludarme pueden tomar un avión, ir hasta mi ciudad, pasar a mi lado por una calle, no saludarme y volverse a casa. Sí. ¿Se ha traído algún libro de Sant Jordi, ahora que lo tenemos tan reciente? Sí, me he traído un libro de poemas, una antología de Ramón Andrés, al que yo aprecio mucho. Siempre tengo algún libro de poemas a mano, sí. Bueno, pues Fernando Aramburu, yo sé que quedan muchas historias del pueblo vasco, mucha inspiración todavía que contar. En mente bueno, ya. Pero también escribo historias que se desarrollan en otros lugares. Ya no estoy como el organillero dando vueltas a la manilla. Sí, cuando a uno le ponen una etiqueta ya no se la quita. Sí, bueno, pero quien conozca más o menos a fondo mi obra sabe que yo toco distintos palos y distintos géneros literarios.
Bueno, pues lo dicho, Fernando Aramburu, es un placer esta primera toma de contacto en Albacete. No quiero hacer esperar tampoco a la mucha gente que está afuera, y pues espero que nos sigamos viendo por la ciudad, y que gracias. podamos tener un ratito para hablar de literatura y para hablar de la vida en general. Muchas gracias. Gracias a vosotros.